Este es el mensaje 101 en esta serie estudiando el libro de Romanos, específicamente el capítulo 6. Y la próxima semana va a ser el último mensaje, porque vamos a llegar al versículo 14 y ahí vamos a detenernos por un tiempo. Así que la próxima semana va a ser el último mensaje de esta primera parte del capítulo 6 del libro de Romanos. Lo prometo. Romanos capítulo 6. ¿Tiene su Biblia? Vamos a abrirla entonces en el capítulo 6 de Romanos, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está preguntando. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, catargeo, a fin de que no sirvamos como esclavos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, verso 12. O no permitan que el pecado siga reinando. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los invito a que oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque estamos parados delante de tu palabra y como dice la declaración de fe, es inspirada, infalible e inerrante. Tu palabra, Señor, es la autoridad máxima. Cuando tu palabra habla, todos guardamos silencio. Cuando tu palabra dice algo, todos callamos. Las opiniones cesan, las opiniones humanas se caen. El pensamiento y la reflexión humana cesa, es tu palabra la que tiene autoridad absoluta. Y nos presentamos delante de ella esta mañana pidiendo que el mismo espíritu que la inspiró sea el mismo espíritu que nos llene esta mañana y que nos hable poderosamente. Señor, pido que nos bendigas en el estudio de tu palabra, háblanos, enséñanos, lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Este hombre se llamó, está muerto, George Beverly Shea. Él fue el cuarto hijo de 8 de la familia Beverly Shea. La familia asistía a la iglesia metodista en donde el padre de George era el pastor. Y desde pequeño desarrolló el deseo, la inclinación y el gusto por la música. Fue su madre la que percibió y se dio cuenta de este gusto, de este amor que él tenía por la música. Así que lo inscribió rápidamente para que él tomara clases de piano y de canto. Avanzado el tiempo, en la década de los 30, él se presentó a un concurso en una radio
Usted recordará que en la década de los 30, de los 1900, todavía no existía la televisión, así que la radio era el medio masivo de comunicación. Así que se presentó a un concurso radial en donde él obtuvo el segundo lugar en la categoría canto. En el año 1933, 3 años después, lo oyó cantar una persona que tenía influencia en los medios, en las radios, y que tenía también contacto con varios grupos musicales. Así que cuando lo escuchó cantar, le consiguió una audición para cantar música secular en Estados Unidos. Y este conjunto musical con el que fue invitado él a cantar, fueron rápidamente reconocidos a nivel nacional. Esto le abrió una puerta increíble, insuperable. Era una oportunidad que George siempre había querido cantar. Pero la fama y el prestigio comenzaron a llegar rápidamente, pero él comenzó a sentirse incómodo con esto, de cantar canciones seculares, porque él comenzó cantando alabanzas a Dios. Lo que ha pasado con muchos otros músicos famosos. Usted lo recordará, ¿no? Elvis Presley. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Whitney Houston. Bueno, y otros, ¿no? Que comenzaron alabando al Señor, que comenzaron con canciones en la iglesia, que comenzaron ministrando al Señor, pero luego su voz fue atraída y seducida al secularismo y ahí finalmente terminaron. George Beverly Shee fue tentado con esta idea. Pero la idea de cantar música secular cada vez le incomodaba más y más y más. Y con dudas y sin saber si estaba tomando la decisión correcta, decidió rechazar esta oferta y salir de este conjunto musical. Lo que le ayudó a él a tomar esta decisión tan radical y que para muchos fue una estupidez, que para muchos fue el gran error de su vida, pero él la tomó y fue radical. Lo que le ayudó a tomar esta decisión tan radical es que su madre, un año antes, había desempolvado un viejo poema en donde la autora, algunos piensan que fue su madre, otros dicen que tal vez fue otra persona, escribía refiriéndose a Jesús como la cosa más preciosa en esta vida. Así que después que rechazó esta oportunidad de cantar música secular, se casó, tuvo 2 hijos y trabajó como secretario de un médico. Pero junto con eso comenzó a incipientemente acercarse a algunas emisoras cristianas para cantar, le daban alguna oportunidad, pero cuando fueron escuchando su voz y cómo él cantaba y cómo él ministraba, le fueron dando más y más oportunidades. Y él estaba feliz porque estaba cumpliendo su sueño. Por un lado trabajaba como secretario, pero por el otro estaba yendo a las emisoras radiales y cantaba. Recuerde que en ese tiempo todo era en vivo. Así que cantaba y ministraba. Un día, una mañana, esa que llamamos gesualidades, que llamamos la intervención de Dios en la historia del hombre, que le llamamos la providencia divina, la soberanía de Dios, y la mano extendida que se llama la providencia divina, tocando puertas, abriendo puertas, donde parece que no hay oportunidades, donde está todo cerrado, pero la providencia divina golpeó la puerta esa mañana de su oficina. Y un joven se paró frente a él cuando abrió la puerta. Ese joven de 21 años era el recién conocido evangelista Billy Graham. Él dice: fue algo maravilloso. Una mañana, lo describe él, alguien tocó a la puerta de mi oficina. Salí a mirar y encontré a un hombre joven de cabello rubio, que me dio la mano. Sigue relatando George Beverly Shee. En ese entonces él tenía 21 años, yo tenía 31 años. El joven era Billy Graham, quien había viajado en tren desde Wheaton College para saludarme. Él dijo que escuchaba mi programa de radio y le gustaban los himnos. El programa se llamaba Himnos desde la Capilla. Así que ellos se comenzaron a conocer, comenzaron las llamadas telefónicas, comenzaron las cartas,
hasta que finalmente George comenzó a trabajar con el evangelista en el año 1947. Luego de eso, cada vez que había una cruzada evangelista de Billy Graham, George Beverly Shee cantaba. Él tiene el registro Guinness de haber cantado a más personas en vivo. Se calcula que él cantó delante de 220 millones de personas en vivo. En el año 1954, solamente en una sola oportunidad, se presentaron en una cruzada evangelista de Billy Graham en el estadio Wembley, en Inglaterra. En esa oportunidad se registraron 220,000 personas para oír el evangelio y también para oír la música. Su fama como cantante lo llevó a recibir muchos premios y reconocimientos. George Beverly Shee murió el año 2013 a la edad de 104 años. Lleno de gozo, habiendo servido a Dios, habiendo entregado su vida al servicio del Señor en cada continente de este mundo, prácticamente en cada país, cada continente, viajó millones de kilómetros de arriba a abajo, se presentó en la radio, en la televisión, en vivo, se escribieron cosas de él, libros de él, biografías de él, y todo fue porque él tomó una decisión y dijo: no voy a servir a este mundo. No voy a vivir más para este mundo. Mis dones y talentos son para Cristo. Quiero a Cristo. No quiero otra cosa más en mi vida. Ese himno, ese poema, la verdad, al que él le puso música y que cantó miles de veces, se llama Prefiero a mi Cristo. Y dice así, son 4 estrofas. Dice: prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a Él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación. Y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que el lirio en su nívelo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor, yo quiero que Cristo me conserve fiel. Prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo. Quiero a Cristo. No quiero otra cosa de este mundo. Quiero a Cristo. Es lo único que deseo. Quiero a Cristo. Lo quiero a Él. Eso fue lo que lo motivó. Y ahí tenemos en esta fotografía, peinando canas, ambos, Billy Graham y George Beverly Shee. Pablo nos ha dicho, hermanos, en el verso 12 del capítulo 6, usted lo recordará, Pablo nos ha venido diciendo que no sigamos permitiendo que el pecado reine en nuestras vidas, como amo, como Señor. Y luego en el verso 13 nos dice que tampoco nosotros ofrezcamos nuestros miembros al pecado para que se conviertan en armas de iniquidad. Hemos llegado al capítulo que tiene que ver con la exhortación. Usted lo recordará que este capítulo 6 lo dividimos en 3 partes. La primera parte es saber del verso 1 al 10. La segunda parte es creer, que es el verso 11. Y la tercera parte es ofrecer, que es el verso 12
su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia esta mañana? A mí, no sé a ustedes, pero a mí me gusta la Biblia física, papel. Él habla de la mente en el verso 3, 6, 8 y 9. Usa la palabra saber, entender. Y en el verso 11, esto tiene que ver con el corazón. Y usa la palabra consideraos. Consideraos. Y el verso 12 al 14 tiene que ver con ¿qué? La voluntad. Y ahí usa la palabra presentar. Entonces, estamos en la tercera parte, estamos estudiando el verso 12 al 14. Recuerde que Pablo ha venido diciendo del versículo 1 al versículo 10 que nuestra unión con Cristo es vital. Que en el momento cuando yo puse mi fe en Cristo, la Biblia dice que Dios me puso en Él. Estoy en Cristo, una vez y para siempre. He sido puesto en Él, he sido vitalmente unido a Él. Lo que le ocurre a Cristo, me ocurre a mí. Él me ha vestido de su justicia. Una vez y para siempre, he sido justificado. Pero luego de la doctrina, viene la fe. Creo, tengo que creer. Por eso él usa la frase consideraos. Cree, tienes que creer, es un imperativo. Debes creer. Todo lo que Cristo ha hecho es algo que yo debo creer. Y luego apela a la voluntad, apela a la determinación, apela a algo que tú debes hacer. Escúcheme lo que le voy a decir. Nuestra salvación, como lo hemos estudiado, se divide en 3 tiempos. Tiempo pasado, presente, futuro. ¿Cuál es la parte del pasado? Justificación. ¿Cuál es la parte presente? Santificación. ¿Cuál es la parte futura? Muy bien, glorificación. Entonces yo ya he sido justificado. Eso es algo que ocurrió en el pasado, Romanos 5:1. Yo he sido justificado, he sido declarado justo una vez y para siempre. La justificación es una obra de Dios, ¿ok? Es una obra de Dios, es una obra divina. Yo no tengo participación en nada, nada absolutamente. No tengo nada que hacer, es una obra de Dios. La justificación, que Dios me haya declarado justo, es una obra de Él. Gloria a Dios por eso. Porque yo no podría haberme justificado a mí mismo. No tengo cómo. Justificación es una obra divina. Santificación, tiempo presente, es completamente diferente. Porque en la santificación Dios demanda algo de ti. Dios no te pregunta si quieres, Dios demanda algo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Dejen de presentarse o dejen que el pecado reine en su vida, siga reinando en su vida. Dejen de hacerlo. ¿A quién está hablando Pablo? A nosotros. Es algo que nosotros debemos hacer. No debemos permitir que el pecado siga reinando. Y luego el verso 13 es otro negativo. Algo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tampoco debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Esto es algo que Dios hace? No, es algo que tú haces. Él ya te justificó. Es una obra de Dios, no tiene participación humana, pero santificación es otra cosa. Está en tus manos. Pero Pablo no nos deja al aire, nos dice, santifíquense, santifíquense, dejen de pecar. Él nos da 10 versículos de doctrina. ¿Cuántos de ustedes, yo me incluyo, cuando nos decían,
Tienes que ser santo, tienes que ser santo. Claro, amén, quiero ser santo. Pero ¿cómo soy santo? ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa estar en el proceso de santificación? A mí por lo menos nadie me explicó lo que era. Yo pensé que santificación era dejar de pecar, como una cuestión pasiva. Pero santificación es mucho más que eso. Santificación es vivir a Cristo. Si en la justificación yo he recibido toda la justicia de Cristo, entonces yo debo vivir toda esa justicia día a día. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? En mi casa, en el trabajo, en el colegio, en la calle, en el supermercado. A veces es fácil, a veces es más complicado porque tenemos todavía una naturaleza caída. Yo lo llamo el indio. ¿A cuánto se le arranca el indio a veces? Sí, y tenemos que salir pidiendo perdón. Pero recuerde, justificación es una obra de Dios. Justificación es tu participación. Tú actúas aquí. Claro, el Espíritu Santo te ayuda. La palabra de Dios te ayuda. ¡Qué tremenda ayuda! El cuerpo de Cristo te ayuda. Pero eres tú el que decides, tú el que decides. Y Pablo entonces está hablando de esto. Y él nos dice que no ofrezcamos, dejemos de ofrecer nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de la lengua como miembro pequeño, Santiago 3:5, un miembro pequeño pero que se jacta de muchas cosas, que habla, cacarea y todo lo que tú quieras. Pablo dice que dejemos de ofrecer nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Volvamos al verso 13, lo vamos a leer. Pablo dice, ni tampoco presentéis. Pablo usa la frase mede paristanete. El negativo mede quiere decir ni tampoco. También se traduce como ni aún. Entonces la idea que transmite es dejar de hacer algo que ya está sucediendo. Deja de hacer esto. Entonces entendemos de alguna manera que los hermanos en Roma estaban ofreciendo sus miembros al pecado como instrumentos o armas de guerra. Esa palabra se traduce como armas de guerra a la iniquidad. Pablo entonces usa este verbo. Yo les pido que pongan atención en la construcción gramatical. El tiempo presente es un imperativo y voz activa. La voz activa indica que es algo que tú haces. El tiempo presente es una acción continua y el imperativo es un mandato. Y puesto que este tiene un negativo precedente, mede, que quiere decir o se traduce ni tampoco presentéis. En otras palabras, no estén presentando. Y este verbo se traduce de la mejor manera como ofrecer un sacrificio, una ofrenda. Hermanos, nosotros, como decía esta mañana, cada uno de nosotros es un sacerdote. ¿Lo sabía o no? Yo pensaba que el pastor era el sacerdote. No, Señor. Recuerdo lo que dice Pedro, que Dios nos hizo a nosotros real sacerdocio, nación escogida. Somos un real sacerdocio, tú eres un sacerdote. Tú eres el que ministra a Dios cada día. No tienes que esperar acá para ministrar a Dios, puedes hacerlo en tu casa, en la calle, caminando, durmiendo. No, durmiendo no, en tu cama. Somos sacerdotes, ministramos a Dios. Yo soy un ministro de Dios. Donde quiera que esté, yo ministro a Dios. ¿Y qué es lo que ofrezco a Dios? ¿Qué es lo que ofrezco, como dice Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto que le ofrecemos a Dios no es emocional. Pastor, ¿usted está en contra de las emociones? No. Lo que estoy en contra es del emocionalismo. Cuando las emociones dominan. No estoy en contra de las emociones, sino del emocionalismo. Cuando se tienen que inflar las emociones, al final es solo eso, inflar algo vacío. Hermanos, cada uno de nosotros entonces es un sacerdote que tiene y ofrece su vida. ¿Cuál es nuestra ofrenda a Dios? Tu vida. Específicamente nuestros miembros a Dios. Por eso Pablo dice, dejen de presentar sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y el verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que, ese sino es la palabra griega aya, que es una conjunción, es una construcción adversativa. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a explicar. Una conjunción adversativa es cuando una idea va hacia allá. Pablo está diciendo, ni presenten, no hagan esto, no presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino al otro lado. Eso es una conjunción adversativa. Esto es lo que están haciendo ahora. Hermanos en Roma, ustedes están presentando sus miembros, tus manos, tus ojos, tu mente, tus pies, tu boca. Están presentando sus miembros al pecado para que se conviertan en instrumentos de iniquidad. Sino que, al contrario, en la idea contraria. ¿Entiende lo que digo? ¿Notaron esto? Yo sé que ustedes lo notaron. Ustedes son muy perspicaces. Notaron la construcción gramatical. Yo sé que lo notaron. Su cara me lo dice. Si se fijaron, es el mismo verbo. Voy a retroceder. Se dan cuenta que es aquí en el tiempo presente es el verbo paristanete. Y tiene este número. Yo coloco este número. Alguien me ha preguntado más de una vez, ¿qué es este número? Es el número strong, entre paréntesis. Un hombre, no me acuerdo su nombre, James parece, en los años 1800, piensa en esto, no había computadora. Él le puso a cada palabra hebrea, que son como 8,000 palabras, le puso un número. Y a las palabras en griego también les puso un número. Es un trabajo titánico. Él le puso un número a cada palabra, a cada artículo, a cada sustantivo. Y a este verbo le puso el número 39, 36 en orden alfabético. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el mismo número. Es decir, es el mismo verbo, pero con una conjugación diferente. Acá, cuando dice no presentéis, es un tiempo presente. Es un tiempo presente. Ustedes están presentando, no lo estén presentando. No sigan con esto. Pero luego dice, sino que. Aoristo, imperativo, activo. El otro era el presente. Este es aoristo, imperativo, activo. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? Quiere decir lo siguiente. Cuando un verbo en el idioma griego está escrito en un aoristo imperativo, quiere decir dos cosas. Quiere decir urgencia. Urgencia. Y quiere decir una vez para siempre. Si se fijan,
Es lo mismo, ofrecer como un sacrificio. Pablo dice, dejen de estar ofreciendo constantemente y permanentemente vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que ofrezcan urgentemente, ofrezcan de una vez para siempre, ofrézcanse a Dios, ofrezcan sus miembros. Ya no para la iniquidad, ya no para el pecado, sino como instrumentos de justicia, como vivos entre los muertos. Porque hemos resucitado. Cuando Cristo resucitó, yo resucité y Él me dio su vida. Tengo la vida de Cristo, tengo el Espíritu Santo, tengo su palabra. Es urgente que lo hagamos y el Señor está hablando esta mañana a cada uno de nosotros. Si no, presentaos, ofrécete a Dios esta mañana como un sacrificio vivo. Cada parte de tu ser, cada célula de tu ser, ofrécela a Dios como un sacrificio vivo. Porque el Señor no nos salvó para que nosotros vivamos como queremos. Él no nos salvó. Y entendiendo el contexto de este capítulo, para que nosotros vivamos abusando de la gracia. ¿Aló? ¿Me entienden lo que digo? Una canita al aire. Yo puedo hacer esto. Total, esto es la gracia. El pastor nos ha enseñado que la gracia, sí, pero no abuse de la gracia. El Señor nos ha dado su gracia para que nosotros vivamos en santidad, buscando a Dios, ofreciéndonos a Dios. Señor, yo quiero vivir tu vida hoy día. Quiero ofrecer mis manos y quiero decirle algo. El Señor no tiene más manos que tu mano. Él no tiene más boca que tu boca. Él no tiene más pies que tus pies. Él no tiene más vida que tu vida. Es una orden para que nosotros vivamos presentando nuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? Justicia. Puesto que hemos sido justificados, vivamos en esa justicia. Vivamos a Cristo cada día de nuestra vida. ¿Me entiendes lo que digo? Perdón por gritar. Pero me emociona. Es un mandato entonces, hermanos. Es un mandato urgente ahora mismo. Hazlo ya. Hazlo de una vez. Corta de ofrecer tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Corta eso. Creyentes que viven su cristianismo tan liviano, tan superficial. No leen su Biblia. Ayer vi un video, creo que lo mandé al grupo. El 80% de los creyentes no lleva su Biblia a la iglesia. O sea, ni siquiera a la iglesia. ¿La leerá en la casa? Pastor, usted se está volviendo legalista. No, yo estoy defendiendo la gracia. ¿Saben qué? Yo amo la gracia. Cuando me gradué del Instituto Bíblico, estábamos 8, 9 que nos graduamos ese año. Algunos de ellos ya no están, ni siquiera en una iglesia. Y antes del discurso que lo dio un compañero, una hermana cantó una parte especial. Ella era misionera, la Don Weston, y ella cantó Sublime Gracia. Y yo me incliné y le dije al Señor, el día de mi graduación del Instituto Bíblico, le dije, Señor, ayúdame a predicar la gracia.
la gracia completa, no una parte. No tome mis palabras como azotes, tome mis palabras, por favor, como advertencia. Vivimos en un mundo que es nuestro enemigo y yo creo que muchos de ustedes han sufrido las consecuencias de vivir un cristianismo muy pasivo, indolente y superficial. Cuando nos apartamos un poco del Señor, nos salimos un poco, las consecuencias son tristes y dolorosas. Nos lleva a tomar malas decisiones, nos lleva a pecar y el pecado es un engaño en sí mismo. Así que, hermanos, lo que yo estoy diciendo es un modo imperativo, es urgente. Pablo dice, presenten, ahora mismo presenten sus cuerpos, sus miembros a Dios como vivos entre los muertos. Decidan hacerlo, eso es un ejercicio de su voluntad. Primera Reyes, capítulo 18. Hay un versículo que me gusta. Primera Reyes, capítulo 18. Verso 20, 21. Elías, pueblo de Israel, reinado de Acab. Acab y Jezabel. No hay otro registro en la Biblia de alguien más malo que Acab y Jezabel. Esa pareja, nunca le ponga un nombre a su hijo Acab o Jezabel. Cuidado con escoger ese tipo. Pero estaba en la Biblia. Sí, estudia un poco quién es Jezabel. Aunque yo conocí a una niña que se llamaba Jezabel. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Usted recordará, ¿no? El desafío de Elías y los profetas de Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar? Literalmente esa palabra significa saltar de allá y saltar acá. Estar aquí, luego acá. Estoy aquí, estoy acá. Eso es claudicar. Estoy con Dios, no estoy con Él. Busco a Dios, ahora no lo busco. Ahora leo, ahora no leo. Ahora me ofrezco, ahora no me ofrezco a Dios. Claudicar. Saltar, esa es la idea, saltar, pasar por encima, cojear. Eso es lo que quiere decir. Y el profeta pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis? Hermanos, ¿hasta cuándo van a jugar? Pregunta el profeta. ¿Hasta cuándo van a jugar saltando? Baal, Jehová, Baal, Jehová. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿Ustedes creen que este mensaje es duro? ¿Ustedes creen que este mensaje es duro? ¿Ofende tu carne? Sí, amén. Que ofenda mi carne. Pablo preguntó, ¿me he vuelto acaso su enemigo por decir la verdad? Le preguntó a los Gálatas, ¿me he vuelto tu enemigo por decir la verdad? Claudicar, saltar de allá para acá, estar un rato aquí, un rato acá, un rato en el mundo, un rato en la iglesia, un rato con Cristo, otro rato con Baal, disfrutando de lo que el mundo me da y disfrutando de lo que Cristo me da, si Cristo también me da cosas buenas. Como dijo George Beverly Shea, prefiero a Cristo. Desechó un contrato millonario por seguir a Cristo. ¿Y sabe lo que yo quiero? Es Cristo, hermanos. Yo quiero Cristo. Oh, ¿cuánto me falta en mi vida? ¿Cuánto me falta?
Yo soy igual que todos ustedes, estoy en proceso de. No he llegado a la meta, todavía Dios no ha terminado en mí y tengo que decirme todos los días, tengo que comenzar y tengo que enfocarme en Cristo y que Cristo sea manifestado en mi vida. Y Pablo dijo, una cosa quiero, que Cristo sea formado en ustedes. Si me van a culpar de algo, si me van a culpar de gritón, dígame exagerado, pero yo quiero que Cristo sea formado en su vida. Porque quiero que Cristo sea formado en mi vida. Basta de estar aquí, allá, acá, claudicando. Me ofrezco todo a Dios, sin reserva. Señor, todo lo que soy, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Tú le has dicho eso a Dios? Aquí estoy, tú me salvaste, pero no me salvaste para mí mismo, para que yo disfrute y esté ahí disfrutando del mundo, disfrutando de Cristo, del mundo y de Cristo, y así. Dios, el Señor dice, para con eso. El Señor no me salvó para mis propios deleites egoístas. Oh, pero que una lata leer la Biblia. ¿Cuánto lee la Biblia? Pero no hay problema de estar en Facebook hora tras hora, Netflix. Pastor, ¿usted está en contra de eso? Estoy en contra de cualquier cosa que afecte tu vida espiritual, como lo llame. Como sea que sea. Ojo, está grabado. No estoy diciendo que estoy en contra de Netflix. ¿Está claro? Lo que estoy diciendo es que estoy en contra de cualquier cosa que te quite tu tiempo con Dios. Como dijo, creo que fue John Piper el que dijo, me dio calor. ¿Usted tiene calor? Creo que fue John Piper el que dijo, una cosa ha quedado demostrada con el tema de las redes sociales. ¿Qué quedó demostrado? Que había tiempo. Había tiempo para orar. Había tiempo para leer. Había tiempo para testificar y evangelizar. Porque los cristianos pasan mucho tiempo en esas redes sociales. ¿Usted está en contra de las redes sociales? Por supuesto que no. Estoy en contra de cualquier cosa que te quite o que afecte o que mine tu vida espiritual. Pablo dice, ofrece tus miembros, los ojos son miembros de tu cuerpo. Tus ojos, como dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Y si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, estará lleno de tinieblas. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo, hermanos, con todo mi corazón, yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Claudicar, estar allá, acá. Pablo dice, basta con eso. Sino que nos ofrezcamos como vivos entre los muertos. Charles Hott, que es uno de los reconocidos buenos comentaristas del siglo pasado, reformador, él dice lo siguiente. Como aquellos que, habiendo estado muertos, ahora están vivos, habiendo sido vivificados por el poder de Dios, resucitados de la muerte del pecado y de sus terribles consecuencias, estaban llamados a vivir para Dios. Y pregunta, ¿quién, habiendo sido resucitado a la vida, desearía volver a la repugnancia de la tumba? ¿Quién, si fue rescatado del poder del pecado, quién puede encontrar su deleite en el pecado? El Señor no te salvó solo porque te salvó. Él te salvó con un propósito, Él te salvó con un objetivo. Él te salvó para que tu vida glorifique al Señor en esta tierra. Cada creyente debe determinar en el ejercicio de su libre voluntad
ofrecerse cada día al Señor como ofrenda, todos sus miembros como armas de justicia. Quiero terminar. Acompáñame a Mateo capítulo 5, que fue un versículo que vimos la semana pasada. ¿Están aquí todavía? ¿Cuántos quieren que termine ya? Mateo capítulo 5, verso 27 al 30. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, consecuencia, el Señor hace una sentencia absoluta. Él invoca el mandamiento que prohíbe el adulterio. Está claro. Todos los oyentes, o la mayoría de los oyentes que estaba ahí, sabía que estaba prohibido en la ley. No cometerás adulterio. Pero luego le explica el mandamiento, lo explica y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Por lo tanto, podemos entender que en este caso, el Señor no considera el pecado solo como un acto, sino como una idea que se almacena en el corazón. ¿Ok? El pecado siempre es antes del acto, sino que algo que se almacena en el corazón. Escuche, para el Señor entonces no es necesario, para que Él lo considere pecado, que se concrete como un acto pecaminoso. Para el Señor, para considerarlo pecado, solo basta pensarlo y desearlo en el corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, ahí está la palabra miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor habla de dos cosas. ¿De qué está hablando el Señor acá? Ojo derecho, mano derecha. ¿De qué está hablando? ¿El Señor está motivándonos a la mutilación? ¿Cuántos vendrán la próxima semana sin un ojo, sin su ojo derecho? Literalmente. Yo predico literalmente. Bueno, si el ojo derecho es problemático para el adulterio, sácate el izquierdo también. Los dos. Estoy bromeando, ustedes saben. Espero que nadie llegue la próxima semana sin un ojo. Pero el Señor no está hablando de mutilación. ¿Por qué habla del ojo derecho y mano derecha? Bueno, recuerden que la Biblia no fue escrita primero en nuestro idioma y segundo no fue escrita en nuestra cultura y no fue escrita en nuestro tiempo. Tenemos que retroceder 2000 años atrás para entender el contexto. ¿De qué está hablando el Señor cuando dice ojo derecho y mano derecha? Para los judíos, lo derecho era lo más importante. Porque con la derecha se usaba para el trabajo, para la guerra, y el ojo derecho era el ojo preferido, no sé por qué. Pero ustedes saben que antiguamente los niños que comenzaban a mover su mano izquierda y a hacer cosas con la mano izquierda, ¿saben lo que hacían? Amarraban su mano izquierda para que comenzara a practicar y a ser diestro con la mano derecha. Entre paréntesis, a la mano derecha se le llama diestra y a la izquierda siniestra. Algunos consideraban que los zurdos, ¿hay algún zurdo acá? Héctor, la Carlita, levántate la mano derecha, Carlita. Rosita, ¿quién más tenemos? ¿Quieren saber lo que pensaban antiguamente los zurdos?
de los zurdos? Hijos del diablo. En algún caso yo creo eso. Ojo derecho, mano derecha son cosas importantes y valiosas. La mano derecha era importante y valiosa, el ojo derecho era considerado también. El ojo es por donde entra la tentación. La mano ejecuta el pecado. Porque por el ojo entra a nuestra mente el pecado, la tentación. Por el ojo entra. Y la mano ejecuta el pecado, ejecuta la tentación. Mira esa no es manzana, mira esa fruta, Eva. ¿No te parece hermosa? Sí, es buena para alcanzar sabiduría, es buena para alcanzar, mírala. ¿Y qué hizo? Mano derecha. Porque Eva era derecha. Ojo derecho, mano derecha. Entra la tentación. Se medita. Todos esos son miembros. Pablo dice, no ofrezcan como sacrificio sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El ojo puede ser ofrecido como instrumento de iniquidad para ver lo que no debes ver. Porque lo que tú ves, lámpara del cuerpo es el ojo. Lámpara. Entra la tentación. Va a entrar a tu mente. Todo lo que tú ves entra a tu mente. Y en algún momento tú vas a pensar aquello que ves. Por eso es terrible. Es más del 70 o 60 y algo por ciento, casi 70% de toda la actividad en internet es pornografía. ¿Se acuerdan que les dije? Este mundo está infectado de erotismo. Lámpara del cuerpo es el ojo. Entra, piensa, voluntad, decisión, determinación. Mano ejecuta el pecado. Por eso el Señor dice, que si yo estoy en esto, si yo soy tentado, dice el verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala. Aquí hay 4 verbos: sácalo, échalo, córtalo, échalo. Los 4 verbos, ¿se dieron cuenta? Aoristo, imperativo, activo. Esto quiere decir, tú debes hacerlo. Es algo que tú debes hacerlo. Señor, líbrame de la tentación. Y meta ahí con el mouse. Señor, no quiero ser tentado, por favor. Pero ahí está tu mano derecha. Clic, 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 clic. El Señor no va a venir, o un ángel va a venir. A ver esa manito. Cuidadito las manitos lo que hacen. Si Dios quiere entonces que deje de ver pornografía, ¿por qué entonces no hace algo? Justificación es algo que Dios ya hizo. Santificación es algo que yo tengo que hacer. Aoristo imperativo dice, urgentemente. ¿Qué dice? Sácalo. Échalo. Sácalo. Échalo. Arrójalo. Lánzalo. Dispáralo lo más lejos que puedas. Hermanos, ojo derecho, mano derecha es aquello que nosotros consideramos importante y valioso. Y usa el ojo y la mano como ejemplos.
Si tú tienes una amistad que te lleva a pecar, sácala, échala. ¿Tienes compañeros de trabajo que te muestran pornografía? Sácala, corta con eso. ¿Tienes amigos o amigas que se deleitan hablando de otras personas que no están presentes, desprestigiando a alguien? Corta con eso, sácalo y échalo. Si tú tienes hábito de entrar a ciertas páginas y esas páginas te llevan a otra página y a otra página y nadie me está viendo, corta con eso. Eso es lo que el Señor quiere decirnos cuando dice, sácalo y échalo, córtala y échala. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que tu ojo sea usado como instrumento de justicia. Que tu boca, que tu lengua sea usado como instrumento de justicia. Que tus manos, lo que tú haces, tus pies, tus decisiones, a dónde vas, a dónde te diriges con tu vida, a dónde te diriges con tus decisiones, esos son los pies. ¿Tus decisiones son correctas? ¿Tus gustos son correctos? Pastor, es que a mí me gusta. ¿Les preguntaste a Dios si era correcto? Todas las cosas me son lícitas, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Lleva a la cruz tu amistad con esa mujer. Lleva a la cruz esa amistad con ese compañero, con ese gancho. Llévalo a la cruz y pregúntale, Señor, ¿tú quieres que yo tenga amistad con este hombre, con esta mujer, con este familiar? No me ayuda. El Señor te va a decir, córtala, échala de ti. Este hábito que mantengo en mi vida, Señor, me bendice, llévalo a la cruz. Ese anhelo que tengo, ese deseo que tengo, llévalo a la cruz. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice que nosotros debemos enfocarnos en las cosas que Dios enfoca. Y para nosotros debe ser importante lo que para Dios es importante. La Biblia dice que hay 3 cosas que son importantes para Dios. Salmo 138, verso 2 dice lo siguiente. La primera cosa importante para Dios. Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tu vida gira en torno a la palabra, tú lees la palabra, tú estudias la palabra, tú consideras la palabra importante, entonces estás en sintonía con Dios. Segunda cosa que Dios considera importante, y toda nuestra energía, todo nuestro enfoque debe ser su nombre, carácter y naturaleza, en otras palabras, la gracia de Dios. Estar enfocado en la palabra, en la gracia. Y número 3, Mateo 28, 18, 19, 20, almas. Almas. ¿Qué quiere decir eso? Los perdidos. Eso debe ser nuestro principal enfoque, la palabra de Dios, su nombre, carácter y naturaleza, y las almas. Porque para Dios un alma vale más que todo el oro. Y la Biblia dice que hay gozo en el cielo. Hay una fiesta, los ángeles se gozan. ¿Sabían eso? Por un pecador que se arrepiente. La palabra, estamos enfocados, vamos para allá, y yo quiero que nosotros como iglesia estemos enfocados en lo que Dios está enfocado. Palabra, carácter y naturaleza, y perdidos. Vamos a seguir haciendo evangelismo esporádicamente, pero vamos a hacer, y están todos invitados. Amén. Porque queremos enfocarnos en lo que Dios se enfoca. Y queremos todas esas cosas que dice Mateo, sácala, échala, córtala, échala. Es algo que nosotros debemos hacer. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos esta mañana, con todos los ojos cerrados, cabezas inclinadas.
Señor, todos tenemos que reconocer que hemos estado desenfocados. He puesto mis intereses, mis gustos, preferencias antes que las tuyas, Señor. He ofrecido mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pablo ha dicho, basta. Quiero presentar esta mañana, ahora mismo no voy a esperar llegar a mi casa. Quiero presentarme a mí mismo delante de Dios como vivo entre los muertos y quiero presentar mis miembros a Dios como instrumentos de justicia.